Muy buenos días a todos. Hoy es sábado. Hoy, como todos los sábados, no es que seamos sabatarios, ¿okay? Pero como todos los sábados, de 9:30 a 12, hacemos estas sesiones aquí presentes con los de Cochabamba, los estudiantes de esta ciudad y con las visitas que vienen de La Paz. Por ejemplo, hoy el pastor Miguel Machaca, ¿okay? Con el cual estamos tratando lo que sería la sucursal La Paz de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. ¿Okay? Aparte, seguimos tratando ver sucursal Santa Cruz, por lo menos. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer lo que siempre hacemos. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración y vamos a terminar también con una oración, breves oraciones que hacemos antes y al comenzar y al terminar, pero hoy le vamos a pedir a la visita, que es el pastor Miguel Machaca de La Paz, de Iglesias Unidas. Bueno, él se va a presentar y después entonces nos va a dirigir en oración. Gracias, pastor, por favor, e igual al final. Bueno, muchas gracias. Es una alegría estar con todos ustedes. El ánimo es venir a visitarlos y aprender de ustedes y animarlos a continuar y que nos ayuden para que hagamos algo parecido en la ciudad de La Paz. Mi nombre es Miguel Machaca Monroy, casado hace 29 años, tengo 5 hijas, pastor de una iglesia hace 23 años y estamos trabajando ahora en formarnos. Siempre hemos escuchado que la política es mala. Siempre me dijeron, yo soy cristiano desde mis 12 años, y me dijeron que la política es mala, sucia, corrupta, es del diablo, ¿no? Y bueno, crecí así, hasta que el 26 de septiembre del 2016 me di cuenta que estaba en la Biblia. Ahí me pregunté, ¿qué hacían Salomón, Saúl, David? ¿Qué hacía José? ¿Qué hacía Daniel? Los reyes, ¿no? Si pudiéramos actualizar la Biblia, Primera Reyes sería Primera de Presidentes, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude para que lo que hagamos no vaya en contra de su voluntad, sino que lo hagamos en bien, primero de la sociedad, de nuestro país, donde Dios nos ha puesto. Y yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Para qué viene este mundo? Y he entendido que yo vine a este mundo para, uno, conocer a Dios. ¿Quién es ese Dios en el que creemos? ¿Cómo piensa? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo en este momento? Número 2, necesito para formar mi carácter, tener el carácter de Jesucristo. Tal vez nunca lo logre, pero voy a morir en el intento, ¿no? Y tercero es impactar a la sociedad. ¿Y cómo se puede impactar? Haciendo algo por la sociedad. Y como las 5 reformas siempre hablamos, ¿no es cierto? Cambiando la forma del gobierno, la política, la economía, la educación, la atención médica y las pensiones y jubilaciones. Así que oremos para que Dios nos ayude, ¿de acuerdo? Amado Dios, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias por permitirme llegar a la ciudad de Cochabamba para conocer, Señor, a estas personas que se están capacitando, Señor, no para nuestro bien. Tu palabra dice, Señor, que el reino de los cielos consiste en hacer el bien a los otros, no en buscar nuestro bien. Señor, ayúdanos y te ruego que esta academia, Señor, sea fructífera y que salgan de acá, Señor, personas capacitadas, entrenadas, entendidas en los tiempos y principalmente sabios y entendidos, Señor, para que se gobiernen los países conforme a tu palabra. Señor, muchas gracias por el profesor Alberto, Señor, por toda la sabiduría que le has dado, porque todo viene de ti, Señor. Señor, que todo lo que hagamos sea conforme a tu palabra y que se alinee, Señor, con lo que tú dices. Te agradecemos, Señor, por este día y queremos empezar este tiempo de clases, de aprendizaje, y abrimos nuestra mente para comprender, Señor. Nos despojamos de todo pensamiento de lo que tenemos que hacer más tarde, mañana, lo que hemos hecho, y nos abocamos, Señor, y háblanos y enséñanos, Señor, de qué manera quieres, Señor, que se gobiernen los países. Te agradecemos por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, profe.
Gracias, Pastor Miguel, muchas gracias. Bueno, nosotros siempre enseñamos las mismas cosas, a veces las repetimos, a veces la ampliamos o la profundizamos. ¿Okay? Muchos nos dicen que nosotros no podemos mezclar la política con la religión. Y dos clases de personas nos dicen eso. Los cristianos o cierta clase de cristianos y cierta clase de liberales. ¿Okay? Nos dicen, no, esa academia es mal porque mezcla política con religión, nos dicen algunos cristianos y nos dicen algunos liberales. Ninguno de los dos entiende nada del asunto. ¿Okay? El tema es el siguiente. La pregunta no es si podemos mezclar religión con política. La pregunta es, ¿podemos separarla? ¿Por qué? Por muchísimas razones, pero hay una que es la principal. Y esa la quiero recordar. ¿Okay? Y es la siguiente. El socialismo, que es el dios de la política hoy en día, o la religión predominante, es una religión. El socialismo es una religión y liberales que no quisieron entenderlo se equivocaron, como Hayek. Creía que el socialismo era un error en la teoría económica, nada más, tenían una teoría económica equivocada. Error. El socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el fundador de la rama socialdemócrata en Alemania, para variar, Ferdinand Lassalle. Repito, el socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado. ¿Ok? Bien. Por otro lado, tenemos nuestra religión. Nosotros tenemos una religión, no podemos ser socialistas. Sin embargo, hay una cantidad enorme de cristianos socialistas, tanto católicos como evangélicos. ¿Por qué? Porque de los 10 mandamientos, el más importante y principal, que es el primero, nos prohíbe tener otros dioses, es decir, dioses falsos que son ídolos. Y el Estado es el ídolo de esta época, entronizado por esta religión que es el socialismo. Entonces, si nuestra religión cristiana nos prohíbe adorar al Estado, que es como quieren los socialistas, ¿me puede decir cómo podemos separar la religión de la política? Imposible. Me dirán, bueno, eso es en esta época, en otras épocas no. No, vamos a estudiar que siempre ha habido religiones falsas cuyo Dios es el Estado. El cesarismo, el faraonismo, el absolutismo de los reyes no medievales, porque esos no eran absolutistas, sino los que vinieron después de la época moderna y de la Ilustración. Esas son religiones cuyo Dios es el Estado. El socialismo es la actual, pero ha habido siempre muchas religiones cuyo Dios es el Estado. El Estado le encanta ponerse en el lugar de Dios, ahora y antes también. Entonces es imposible separar los temas. No, vamos a hablar de política, no, entonces no de religión. Imposible. ¿Qué? Imposible. Eso por un lado. Por otro lado, enseñamos siempre a diferenciar la política de la politiquería. Lamentablemente, muchos cristianos se dejan llevar por la politiquería y últimamente hemos visto cosas muy desagradables dentro del mundo evangélico, la politiquería metida ahí adentro, con una ley que han hecho, ya la han aprobado, y entonces tenemos pastores enfrentados, enfrentados no por asuntos importantes, porque las personas acostumbramos a tener posiciones diversas y diferentes, pero en asuntos importantes. No, la pelea esta de los pastores evangélicos parece un pleito de chichería. Voy a
explicar lo que quiere decir esa palabra porque hay mucha gente que no es de Bolivia. Chichería es un lugar donde van a tomar bebidas alcohólicas, ¿ok? Eso es una chichería. Chicha es una bebida alcohólica típica de aquí de Bolivia, ¿ok? Entonces, pleito de chichería es lo mismo que en Venezuela se llama pleito de botiquín. Y eso no es casual, ni raro, ni infrecuente, porque tenemos que se acaba de aprobar una ley malísima. Y hoy vamos a seguir entonces con los mismos temas del sábado pasado, ¿okay? Vamos a seguir con el tema de la historia, porque la otra, y vamos a hacer siempre la diferencia entre política y politiquería. Nosotros no hacemos politiquería, lo que nosotros hacemos es política. La política tiene que ver con el gobierno, la justicia y las leyes, por eso es de lo primero que estamos aclarando es la diferencia entre leyes buenas y leyes malas, y después vamos a ver otro cuadrito, gracias a Grisel, donde están las consecuencias de las leyes malas. Y eso lo vamos a hacer en el segundo segmento. En el primer segmento vamos a avanzar con este cuadro. Porque otro tópico que se nos advierte, se nos dicen muchas veces del lado evangélico que no nos juntemos con los católicos. Y muchas veces también del lado católico también que no nos juntemos con los evangélicos. Entonces, ahí tenemos muchas cosas que aclarar. En primer lugar, ¿qué es ser católico y qué es ser evangélico? Porque son palabras que tienen, o mejor dicho, han tenido a través de la historia significados muy diferentes. Entonces, para ver qué quiere decir católico y qué quiere decir evangélico, lo que tenemos que consultar es la historia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en este cuadro, lo vamos a explicar, una información histórica nada más que usted puede ver en cualquier libro de historia. Sea católico, sea evangélico, sea del secundario, así, laico. Es historia universal lo que vamos a ver. Para entender los múltiples significados de las palabras católico y evangélico, son palabras polisémicas. Quiere decir muchas cosas, y por eso entonces las confusiones, y los rollos, y los enredos, y las peleas inútiles. ¿Ok? ¿Qué significa ser católico y qué significa ser evangélico? Vamos a verlo. Y desde ya vamos a señalar aquí errores católicos y errores evangélicos. Estábamos desayunando con el pastor y estábamos hablando de eso. Él me decía, no, pero que la escuela tiene que ser bíblica y tal, y que yo, pero es que ese es el error evangélico. Van a la Biblia y se olvidan de la historia, se olvidan de la riquísima historia de más de 2 milenios de experiencia cristiana y reflexión cristiana interpretando la Biblia. Porque todo esto es, más que nada, concilios, autores de catecismos, representantes de las iglesias nacionales en los concilios, y credos, y catecismo largo, el corto, etc. ¿Qué es eso? Es interpretación de la Biblia. Entonces, el error evangélico es agarrar la Biblia y creer que no estamos interpretando. No, es que lo que aquí dice es esto. Sí, pero ahí estás metiendo de contrabando una interpretación. Y estás olvidando, estás dando lo que nosotros llamamos aquí en la academia el gran salto acrobático. De hecho, de los apóstoles al 2019. Y te olvidaste de lo otro. Ese es el error evangélico, uno de ellos. El error católico, y eso suele suceder, es exactamente lo opuesto. Así como el evangélico va al origen de nuestra doctrina y se fija en la Biblia, pero se olvida del resto, y es un error, porque está dando una interpretación suelta, aislada de una tradición de pensamiento, y por lo tanto
se va a hacer una interpretación subjetiva influida por el clima cultural del año 2019 y no se va a enterar del asunto. La manera de salir de ese error es contrastar su interpretación bíblica con la de los siglos tales y cuales, con la de los catecismos, los credos, los credos históricos de la Reforma, en el caso de la Reforma, etc. Eso no lo hace. Ahora vamos al error católico. El error católico es exactamente lo opuesto. Se detienen tanto en la historia y en la experiencia, en la reflexión cristiana, que se olvidan de la Biblia. Y pocas veces caen en consideración de que están hablando de gente como la Reforma Cluniacense, por ejemplo, mucho antes de la Reforma Protestante o la Reforma Cisterciense, de gente que tenía la Biblia como la primera referencia y lo que hacía era, trataba de vivir conforme a la Biblia enseña. No, el error católico consiste en que se olvida de eso, se olvida de la Biblia. O sea, de la misma manera, entonces, ¿cómo caracterizamos esos dos errores? Y la academia es para superar esos errores que originan desencuentros, desentendimientos y malentendidos. Podemos caracterizarlo así. El error del evangélico es fijarse en el comienzo del camino, lo cual está muy bien, y olvidarse del camino. El error del católico es el opuesto, quedarse en el camino, a lo mejor estancado o a lo mejor perdido en algún error del camino, olvidando el inicio. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es una enseñanza bíblica y cristiana. O sea, es la Biblia. Y cuando hacemos eso, nos vamos a dar cuenta de que los católicos y los evangélicos estamos separados, como muchas veces ha ocurrido, eso no es una cosa de ahora. Estamos separados por desacuerdo en ciertos puntos que no son los fundamentos de la doctrina cristiana. No son, cristiana bíblica, no son. Vamos a ver esto en la historia, es muy sencillo, podemos verlo nos ayuda mucho para entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Lo que está pasando es lo siguiente, que ha habido un curso lamentable en el segundo milenio, muy diferente del curso del primer milenio. Ahí tenemos, arrancamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, ok, pero no hacemos como hacen los evangélicos estándar, de los Hechos de los Apóstoles, allá en el siglo I a 2019. No, nos preguntamos qué pasó después, qué hubo en lo inmediato después y en lo subsiguiente. Lo que hubo fueron los primeros concilios ecuménicos de las iglesias nacionales. En cada nación había una iglesia, Siria, Palestina, Israel, Antioquía, Egipto, Alejandría, Chipre, el sur de Europa, el norte de África, que se llamaba África Latina, aunque Alejandría era una ciudad culturalmente helénica. Antioquía es una ciudad siria, ahí es donde nació la teología, y la teología nació con dos equipos, como el Strongay y el Bolívar. ¿Okay? La teología nació con una tensión y un choque entre dos equipos, el equipo de Antioquía y el equipo de Alejandría. El equipo de Alejandría enfatizaba a Jesús como Dios, como hijo de Dios, y olvidaba un poquito lo de Jesús hombre, o sea, Dios hecho hombre. Y la de Antioquía, porque era más cerca al lugar donde había estado nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal, digámoslo así, enfatizaba el aspecto humano, descuidando un poquito el aspecto divino. Entonces, por eso hubo los credos de los apóstoles, de Nicea, de Atanasio, Calcedonia, los catecismos y los primeros padres, ¿okay? Que fijaron los estándares comunes para todas las iglesias, ¿okay? En los concilios ecuménicos
Esto es información que usted la puede conseguir en internet, hay muchísimas fuentes. No estamos inventando nada, estamos simplemente respondiendo a la pregunta: ¿y cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Que el hecho de que católicos con evangélicos nos reunamos en la misma mesa para aprender cause escándalo en iglesias evangélicas y a veces en círculos católicos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Vamos a seguir. Llegamos hasta aquí, entonces, catolicismo era, ¿qué significaba ser católico en el primer milenio de la era cristiana? En el primer milenio de la era cristiana, ser católico significaba ser cristiano del mainstream opuesto a formas cristianas marginales o periféricas. Eso significaba ser católico. Significaba que vos, si eras católico, no eras arriano, porque eras trinitario. Eso da origen a mucha confusión, ¿no? Uno se hace la señal de la cruz y mucho evangélico, ¡ah! ¡Qué horror! Pero si eso viene del siglo II, III, viene de cuando el concilio de Nicea, ¿qué te pasa? Instrúyete, por favor. ¿Ok? Entonces no te escandalices si uno se hace la señal de la cruz. Por favor. O sea, no te rasgues la vestidura, no te molestes. Porque ya vamos a ver que los partidos extremos enfatizan la diferencia. En cambio, los partidos moderados, en uno y otro bando, enfatizan lo que nos une. Y nosotros examinamos a ver si lo que nos une es lo importante o es lo periférico, o es lo secundario, o es lo que no es tan importante, digamos, desde el punto de vista del reino de Dios, porque nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios. No nos olvidemos de eso. No predicamos ningún evangelio mutilado ni deformado. Entonces, significaba que vos no eras judaizante, que no eras gnóstico, significaba que no eras maniqueo, que no estabas en el kiliaísmo orgiástico. Esa es una expresión de Eric Wegelin, ¿okay? El kiliaísmo orgiástico es más o menos esas reuniones pentecostales que son bien bochincheras, bien barulleras, gente que grita, que baila, que habla en lengua, bla, 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 bla. Eso es kiliaísmo orgiástico. Muchas veces ligado al colectivismo. Ya sabemos lo que es el colectivismo, ¿okay? Entonces, eso significaba ser católico, ¿okay? Ahí habría que poner ahí a arrianos también. El arrianismo fue la más importante de las desviaciones de la doctrina cristiana contra la cual los primeros padres de la iglesia occidental y los primeros padres de la iglesia oriental tuvieron que luchar. Otra cosa, que no se me escandalicen si hablamos de padres. Eso era muy común. ¿No ve cómo el apóstol dice hijitos? Porque cuando encabeza la carta, en la carta los apóstoles dicen hijitos? ¿Por qué les llamaban padres a ellos? Porque eran padres espirituales. Sí, a Pablo, a Pedro, a Juan y a Santiago les llamaban padres. ¿Cuál es el problema? Te han metido en la cabeza una serie de prejuicios que están en contra de la historia. ¿Okay? Entonces vamos a salirnos de esos prejuicios. De la misma manera que a los católicos les han metido doctrina jesuita desde hace 100 años, y esa doctrina jesuita no es católica. Vamos a decirlo. La doctrina de los jesuitas no es católica, sobre todo desde que 1815, desde que los jesuitas fueron rehabilitados. La orden jesuita fue disuelta. ¿Por qué? Porque no era católica. Vamos
vamos a descubrir un montón de cosas que en la academia. No era católica, fue disuelta a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, una vez derrotado a Napoleón en 1815, cuando Napoleón era muy enemigo de los jesuitas fueron rehabilitados. Y desde entonces, Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, hasta ahora, que tienen un papa, los jesuitas se fueron apoderando de la Iglesia Católica. Fueron secuestrando la Iglesia Católica. De la misma manera que otras doctrinas, infiltraciones doctrinarias en el lado protestante, digamos así, han secuestrado. Los pentecostales han secuestrado a la Iglesia Evangélica. Esa es la realidad. De la misma manera que los jesuitas secuestran, y los pentecostales, los jesuitas son los partidos extremos, y los partidos extremos tiran para el extremo, para la división. No todos los jesuitas, ni todos los pentecostales, ¿ok? Pero esas son las grandes líneas, esas son las grandes tendencias, vamos a ir estudiando, vamos a ir saliendo de la ignorancia. Poco a poco vamos a ir recibiendo información. ¿Ok? Entonces, tenemos en el segundo milenio empieza mal. Empieza en 1054 con la excomunión, porque no había habido comunión. En todo el primer milenio había habido comunión. Comunión significaba que compartían la fracción del pan. Los cristianos que se reunían el primer día de la semana, a diferencia del último, como los judaizantes, ¿no? Entonces, la fracción del pan era lo más importante, porque quien no come mi carne, ni bebe mi sangre, no va a la fiesta, dice el Evangelio, dice nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces, los evangélicos que se escandalizan y se rasgan la vestidura y se ponen histéricos cuando escuchan la palabra misa. Misa significa puesta, compartir el pan, primer día de la semana. La Eucaristía o cena del Señor, llámele como quiera, es la parte más importante y no el sermón del pastor. Al contrario, en una misa, lo que le corresponde al presbítero, al pastor, y no estoy hablando solo de católicos romanos, estoy hablando de católicos anglicanos y católicos luteranos, lo que le corresponde al presbítero cuando toma el micrófono es comentar las lecturas bíblicas, porque lo primero es la Eucaristía, lo segundo la Biblia y lo tercero, cuarto, después de la profesión de fe y otras ceremonias estandarizadas, o sea, formalizadas, viene el cura, agarra el micrófono. ¿Para qué? Para comentar las lecturas del día en un calendario, porque las iglesias católicas, tanto de Roma como ortodoxas también, por supuesto, en todo el Oriente, ortodoxas y no ortodoxas de todo el Oriente, luteranos, etcétera, ¿ok? Siguen ese estándar, sigue esa liturgia. Pentecostal dice, no, nosotros no tenemos liturgia. Sí tienen, ¿okay? Sí tienen, lo que pasa es que no está muy estructurada, no está muy formalizada, pero tienen una manera de hacer culto los domingos y todos sabemos cuál. ¿Okay? Bueno, entonces, una vez que vamos adquiriendo información, vamos derribando prejuicios. Y derribando prejuicios es como derribamos muros de separación. ¿Ok? Porque está más claro que el agua que por eso es que el marxismo se hizo dominante. Porque las iglesias cristianas estaban cada vez más divididas y cada vez más influenciadas por ideas no cristianas o anticristianas. Y así como en el primer milenio hubo judaizantes, gnósticos, maniqueos, quiliastas, colectivistas, Thomas Müntzer, por ejemplo, bueno, ese ya fue el segundo, pero siempre hubo esas malas influencias. Pero
En el primer milenio se mantuvieron al margen. El problema es que en el segundo milenio entraron una manía por dividirse las iglesias, tanto en Oriente como en Occidente, ya separadas desde 1054, que las iglesias cristianas, por tanto dividirse, quedaron debilitadas. Anote, vaya anotando lo que yo digo, subraye, debilitadas. Eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos ha pasado. Entonces no es casual que a mayor división, mayor entrada de doctrinas extrañas, nacidas quién sabe en cuál de los círculos del infierno, como Ilustración, Darwin, Marx, Freud, sionismo, nueva era, existencialismo, posmodernismo. Hoy vamos a tratar un poquito el tema del sionismo porque se religió Netanyahu. ¿Ok? Aquí realmente somos únicos en la política. Aquí la mayor cantidad de evangélicos festejó la reelección de Netanyahu, los mismos que están en contra de la elección de la reelección de Evo Morales. Entonces yo digo, ¿dónde está su coherencia? No son coherentes en nada. Si está mal la reelección de Evo Morales, entonces la reelección de Netanyahu también debe estar mal. Los que están mal son ellos. Además dice, ganó la derecha en Israel. ¿Cómo que ganó la derecha? El sionismo es de izquierda. ¿Ok? Entonces no puedes decir que ganó la derecha. Pero bueno, ahí vamos a tener que... Estoy adelantando temas que nos vamos a ir viendo. Y eso sí, por favor, vamos a recomendar lectura para este tema de el muro de separación entre católicos y evangélicos. Porque íbamos a decir qué quiere decir evangélico. Hoy, decir evangélico quiere decir prácticamente pentecostal, ¿okay? O casi. Y el problema con los pentecostales es que de la misma manera que los católicos se han arrogado el monopolio del cristianismo, y muchos católicos vienen y te dicen, no, porque fuera de la iglesia católica no hay salvación, y se refieren a la de Roma, de la misma manera los pentecostales, no, es que los católicos no son cristianos. Dale con la aspiración al monopolio otra vez. ¿Por qué no podemos convivir más o menos en paz por encima de nuestras opiniones teológicas diferentes? Eso es lo que estamos preguntando en la academia. Después va a haber espacio para hacer preguntas, observaciones, cuestionamientos, como acostumbramos aquí. Aquí en ese sentido somos democráticos, ¿ok? Así que ya va a haber lugar, ya va a haber espacio. Entonces, ser católico hoy en día significa pertenecer a la Iglesia Católica de Roma, pero eso es hoy en día. Lo mismo, ahí yo puse jesuitas y pentecostales, de un lado y de otro, porque ser evangélico en la época de Lutero y de la posreforma, ser evangélico significaba ser ¿qué? Ser protestante. ¿Okay? Pero hoy los pentecostales, algunos son muy honestos y reconocen que ellos no tienen nada que ver con la reforma, pues ellos no festejan el 31 de octubre, que es el día de nosotros, el día de la reforma. No, ellos no. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la reforma. Qué bueno. Yo diría, ojalá los jesuitas tuvieran la misma honestidad y dijeran que ellos no tienen mucho que ver con la historia, la tradición católica, ¿okay? Y que ellos fueron, los jesuitas, los que reventaron el jansenismo, que era el brote de cristianismo bíblico que había surgido dentro de la Iglesia de Roma en tiempos de Lutero, Calvino y compañía, fueron los jesuitas. Entonces vamos a ir saltando cuentas, ¿ok? ¿Quién debe qué? ¿A quién? ¿Cuánto debe usted? ¿Cuánto debo yo? ¿Cuánto debe mi iglesia? ¿Cuánto no debe? ¿Y qué fue lo bueno que cada iglesia ha hecho, ¿no? O sea, el que no reconozca el valor de las misiones jesuíticas en Japón, entonces no. Y sí, fueron los jesuitas, hicieron algo bueno, las misiones en Japón. ¿Okay? Y católico que no reconozca Wilberforce
y lo que hizo contra la esclavitud. O sea, no es justo. Vamos a ser justos, ¿ok? Porque si estamos hablando de que buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo primero que tenemos que ser es justos nosotros, dentro de lo que se pueda, ¿ok? Entonces, eso significa ser católico. Y nueva era, existencialismo, posmodernismo, etcétera, freudianismo, todo eso encuentra un mundo cristiano debilitado. Por eso es debilitado, y debilitado por muchas cosas, entre otras por las divisiones y subdivisiones constantes, permanentes, los malentendidos, la falta de información y que construye muros de separación. ¿Okay? La palabra ecuménico. ¿Qué quería decir ecuménico? Otra palabra polisémica. Ecuménico, hace 100 años, era más o menos como ser comunista cristiano, porque habían hecho el Consejo Mundial de Iglesia y ahí se habían metido todos los comunistas cristianos. Por eso entonces ser ecuménico era algo malo. Era algo malo. Pero en los primeros 4 o 5 siglos, cuando los primeros concilios, ser ecuménico significaba ser de todos lados y no de una iglesia en especial. Entonces, cuando se hacía un concilio regional, a ese concilio regional, algunos muy famosos como el concilio de Arles, por ejemplo, en Francia, iban solo los obispos, aparte que obispo es un término bíblico, ¿no? Ahí está en el Antiguo Testamento, obispo. Ahora, claro, hay diferencias en la interpretación, pero vuelta otra vez. Si lo que nos une son los 4 credos, entonces, los 4 credos históricos, entonces estamos unidos por lo más importante, en lo demás podemos diferir. Ah, ¿no te gusta? Yo le he dicho broma siempre a los presbiterianos, porque no, obispo no, porque obispo y presbítero quiere decir lo mismo en griego, porque sí, pero algunos presbiterianos presbiterianos se destacan sobre los demás, y los demás van y le consultan, y él emite documentos y cartas, y los demás lo replican. Bueno, eso es un obispo, por eso yo le digo monseñor, y entonces se muere, y yo tengo que decir, no, es en chiste. ¿Okay? Porque eso sucede cuando uno quiere suprimir algo que es real. Entonces los presbiterianos quieren suprimir el cargo de obispo y tal, pero la realidad se rebela contra esos decretos que intentan aplastarlo. Entonces, de 4 o 5 presbíteros, siempre hay uno que se destaca. Bueno, ese es el obispo. Nosotros somos iglesias no episcopales. Ah, bueno, ustedes los anglicanos son episcopales, sí. ¿Y por qué somos episcopales los anglicanos y muchos luteranos también? Por una razón muy sencilla. Porque nos parece, primero que es bíblico, y segundo, nos parece que no es malo que el pastor tenga una autoridad arriba antes que Dios para responderle, y de vez en cuando que el obispo le pegue un regaño. O sea, no está mal. ¿Qué? Pero a los pastores no les gusta tener una autoridad, por eso son no episcopales. O sea, a nadie le gusta, vamos a decir claro. O sea, está en el mal del hombre. Yo quiero ser señor feudal en mi feudo, yo quiero ser reyesito, como dice el pastor Machaca, lo conoce muy bien. Dice, no trabaja para el reino de Dios, dice el pastor Machaca, cada uno trabaja para su reinito. ¿Y su reinito qué es? Su iglesia o su denominación o su grupito, su faccioncita, su sectita. ¿Okay? Eso lo dice el pastor Machaca, no yo. Me lo dice en privado, pero a veces yo lo he visto decirlo en público también. Okay. Entonces, ¿vamos a tratar con nuestros pecados, sí o no? Okay. O vamos a pensar que somos perfectos, que no tenemos pecado. No, yo creo que no. Entonces, por todas estas razones, el tercer milenio ya no es más de la era cristiana, es de la era común. La palabra ese en primer y segundo milenio significaba era cristiana. En el tercero ya significa era común. O sea, pasamos a vivir un mundo post-cristiano.
Eso basta leer la prensa, escuchar la radio, ver la televisión, lo que sea. Pasamos a vivir un mundo postcristiano. ¿Okay? Y una de las razones es que los cristianos estamos muy divididos y por lo tanto debilitados, y las fuerzas, las malas influencias que antes eran marginales, hoy han entrado, ¿okay? Han entrado en muchas iglesias, se han infiltrado y en la prensa, las universidades y la política. Entonces, ¿qué les parece? ¿Hacemos el receso ahora y las preguntas y tal después? ¿O hacemos esto antes de...? No hay problema. ¿Qué les parece mejor? ¿Hacemos receso ahora o hacemos las preguntas y eso? ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Preguntas, observaciones sobre lo que llevamos dicho hasta ahora. Preguntas, observaciones, cuestionamientos, comentarios. Pero eso sí, con micrófono, por favor, para que quede grabado. Gracias. Ok, el micrófono, o si no, te vienes para acá si no hay otro. Ezequiel es el hijo del pastor Rainer Gertel, el pastor de esta iglesia. Gracias. Muchas gracias por la palabra. Lo que quería consultar, el otro día hemos visto un cuadro de las cosmovisiones principales que hay, ¿no? Y estaba el Islam y el New Age. Pero ahora lo que quería preguntar era todo lo que respecta al hinduismo, a lo que es el budismo, este tipo de ramas, digamos, de la filosofía oriental, como se lo llama comúnmente. ¿En qué categoría entran? Y realmente, o sea, ellos lo justifican, digamos, como que tienen una mayor variedad en su filosofía, pero en realidad no es tan ordenada como la nuestra. Entonces, y nos acusan, digamos, de que los griegos siempre quieren deshacerse de las otras culturas. ¿Es así? ¿No es así? Aclaro un poco. Ok, gracias. Todas esas doctrinas se oponen al cristianismo en la medida en que el cristianismo concibe la creación como algo bueno. En principio y en esencia la creación es algo bueno. Y la creación implica cosas materiales. Primer día, segundo día, tercer día de la creación. ¿Qué está creando Dios? La tierra, los cielos, las estrellas, son cosas materiales. Después vienen las plantas y los animales, son cosas materiales, hechas de materia. La materia no es mala. Ahí está el punto de choque con todo esto. La materia ha sido castigada por el pecado del hombre y el espíritu también. Recuerden, creación, caída, redención. Ese es el fundamento de la cosmovisión cristiana. Por lo tanto, la carne, la materia y el alma del hombre, ambos han sido heridos por el pecado. Y si no vea usted el pecado peor de todo para muchos buenos teólogos es el orgullo. Y el orgullo es un pecado típicamente espiritual, no es carnal. No es carnal como el tabaco, el alcohol o las drogas. Es espiritual. Afecta al espíritu el orgullo. ¿Okay? No es como uno se echa 4 cervezas y se embriaga. No, si te embriagas de orgullo, ¿okay? Es una cosa muy distinta y mucho peor, según algunos, que si te tomas 4 cervezas y vas al baño a vomitar. ¿Okay? Porque, entre otras razones, porque la cerveza se puede uno ir al baño y vomitar, ya está, se la sacó de encima. Pero el orgullo, no. ¿Okay? Entonces, por eso es que y esto en qué se contrapone a las cosmovisiones orientales y algunas que se llaman occidentales, como la de Platón, por ejemplo, consideraban lo espiritual bueno y lo material malo. Entonces había que salirse de lo material y tal, y eso tuvo mucha influencia
en ciertas variedades de cristianismo en el primer milenio, pero eso fue mantenido marginal para la mayor parte de los cristianos. Por eso celebramos el domingo con pan y vino, porque la materia fue redimida, dice la palabra, por Cristo. Fue redimida por Cristo, o sea, algo que era bueno, al igual, o sea, con el pecado hubo la caída, pero Cristo nos ha redimido. Y no nos ha redimido solamente el espíritu, porque la carne es mala, porque la materia es mala, incluso fue producto de un demiurgo, de otro Dios menor y toda esa cosa. Entonces, yo recomiendo siempre la lectura, ¿ok? De Cosmovisiones, el libro de David Noel, eso lo pone muy en claro, ¿ok? ¿En qué se diferencia nuestra cosmovisión cristiana de las que Ezequiel citó? Gracias por traer el tema. Una cosa, en la web hay un blog o página web, no sé cómo se diga, que se llama Irenismo Reformado. Yo lo estoy recomendando. Irenismo Reformado está en esta onda de derribar prejuicios malentendidos entre católicos y evangélicos, aclarar sentido de las palabras, qué significa ser católico, qué significa ser protestante, qué significa ser católico reformado. Irenismo reformado. Irenismo es algo que yo creía, uno aprende todos los días, yo aprendo todos los días. Irenismo es algo que yo creía que era una mala palabra, que era algo malo. Irenismo es paz a toda costa, paz por encima de los principios. ¿Okay? Y sí, irenismo, insisto, es una palabra polisémica, tiene otro significado y es bueno. Irenismo reformado, usted lo puede consultar. Irenismo es, en el sentido que la página lo utiliza, es no andar de las greñas. Los católicos con los evangélicos, y para colmo ahora los evangélicos entre ellos, con la ley bendita esa que han promulgado. Pero bueno, ok. Esa ley mala, vamos a ver la ley mala, una ley malísima, pésima. Al final, viste Claudia, ya la aprobaron, ya cuentan con la bendición de Evo Morales. Okay. Tiene mucha razón, aplausos para Claudia. Tiene mucha razón. Claudia, gracias Claudia, nos está diciendo que las leyes malas se pueden derogar, sobre todo si uno cuenta con el favor de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, gracias Claudia. Entonces vamos a seguir respondiendo y después hacemos receso. Perdón, vení con el micrófono porque hoy no hay otro micrófono, por favor, pero cortito, no te adueñes del micrófono, yo te conozco. Buenos días, bueno, yo veo el título, llegó un poco tarde, quiero disculpar. La división de la iglesia ya existía desde la época, como épocas antiguas. Aún Pablo decía, otro decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pero exactamente lo que nos divide a los católicos con los cristianos es Éxodo 20, los 10 mandamientos. Bien claro dice ahí, no tendrás imágenes, estatuas, falsos dioses delante de mí, no te inclinarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Querido doctor, profe Mansuetti, eso es lo que nos separa, la idolatría, la veneración no solo a estatuas, imágenes, objetos, amuletos, ídolos, ¿no? Esa es la diferencia más clara que tenemos entre católicos y cristianos. Gracias, Claudia. Vamos a aclarar el punto. ¿Okay? En este punto, como a tantos otros, hay mucho malentendido de un lado, en este caso del lado evangélico, y mucha exageración del otro, en este caso del lado católico. ¿Okay? Los católicos exageran tanto el tema de los santos y las imágenes y tal, sobre todo el catolicismo de las devociones populares que es típico en América Latina.
Y del otro lado, los evangélicos no entienden bien que no son ídolos, no están los católicos adorando imágenes. Los anglicanos no tenemos el tipo de imagen esa de yeso y madera, pero tenemos vitrales en las iglesias, vitrales como San Pablo, San Lucas, Mateo, etc. Entonces, pero ese es un punto menor. No es cosa de hacer todo un punto de honor del asunto, porque eso provocó muchas guerras, las guerras iconoclastas entre Oriente y Occidente, ¿okay? Y eso tiene que ver mucho también en la historia a partir del siglo VII con el islamismo. El islamismo es el que hace un punto de honor, ¿okay? Pero lamentablemente muchas tendencias o vertientes cristianas se copian cosas malas de otras religiones, se copian algo malo en este caso de los musulmanes, algunos ni saben que están. Entonces no hacemos puntos de honor por cosas secundarias. Por otro lado, Claudia señala algo que es muy típico del catolicismo romano subdesarrollado que padecemos aquí en América Latina, entre otras razones por el predominio jesuita que es aquí más fuerte que en Europa y en Estados Unidos. Yo he estado en ministerios, en iglesias, en parroquias cristianas, católicas, romanas, en Estados Unidos, y es muy distinto a lo que es aquí en el subdesarrollo. Aquí cuando salen con la imagen, con los cargadores, eso no hay, para fiestas patronales, eso no hay en el catolicismo romano de Nueva York, de Seattle, en Florida más o menos, porque ahí estamos los de subdesarrollados, pues. Ahí estamos los latinos, pues, somos subdesarrollados, nos gusta la miseria, nos gusta la ignorancia, nos gusta la pobreza y no queremos salir de eso. Entonces, como decía mi buen amigo, no sé si me irá a escuchar, el pastor Malaquías Nava García de Venezuela, cuando hicimos una escuela bíblica en Caracas, ¿okay? Me decía lo siguiente, tiene razón, en un mundo como América Latina, donde tienes una economía subdesarrollada, una política subdesarrollada, una cultura subdesarrollada, no esperes tener una religión de primer mundo. Y eso incluye a los católicos y a los evangélicos también. O sea, padecemos en América Latina versiones subdesarrolladas del catolicismo romano y versiones subdesarrolladas del evangelicalismo. ¿Okay? Y si no, ¿por qué creen que se parecen tanto esas oraciones al santo tal o al pastor cual para tener sanidades y tener liberaciones y prosperidades y de X cosas, al santo tal para conseguir trabajo? Ah, no, pero ahora el pastor va a orar por mí para conseguir trabajo. Eso es subdesarrollo, eso es sotosvilupo. Y es un desarrollo, sea en el catolicismo romano como en el evangelicalismo, es un desarrollo. ¿Okay? Por eso a mí me gustó mucho cuando yo fui a Estados Unidos, pude conocer otro catolicismo romano, que no es el que padecemos aquí, totalmente distinto. Y ni hablar de las confesiones protestantes versus las subdesarrolladas estas que son muy populares en los países más subdesarrollados. Ok, ¿algo más antes del receso? Receso. Dale, rápido. Entonces, esto se puede deber más que todo a los jesuitas, digamos, que en vez de buscar la pureza, digamos, al predicar el evangelio católico, sí, han buscado el sincretismo con las culturas aquí, y por eso existe mucho. Sí, en los jesuitas se da mucho del sincretismo. Hay una mala idea de lo que es aculturación, transculturación y evangelización culturizando. Hay una mala idea en los jesuitas. Pero no es la peor idea que tienen de los jesuitas. La peor idea de los jesuitas es su antiprotestantismo patológico. Los jesuitas llevan 500 años enfatizando todos aquellos aspectos
aspectos del catolicismo romano que más nos repugnan a los de otras vertientes. O sea, el tema de María, el tema de los santos, el tema del papado y el tema del comunismo. Sí, porque ellos, todo lo que sea o parezca protestante, entonces ellos van a hacer exactamente lo opuesto. ¿Ok? Es el partido extremo dentro del bando católico. Siempre ha sido así. Fue nacido y fundado sobre principios de dudosa escrituralidad, como el principio, por ejemplo, de obediencia ciega. En los estatutos de los jesuitas dice, no, que tú tienes que obedecer al superior general de la orden. Si él te dice que lo blanco es negro, tú tienes que creer que lo blanco es negro. Eso no es bíblico, tan simple como eso. Entonces, el partido jesuita está siempre enfatizando aquello que más les repugna a los que no somos católicos romanos. De la misma manera que el evangélico pentecostal extremo está siempre en contra de los católicos, y no que María, y no que la Iglesia Católica de Roma es la gran ramera. Ya explicamos aquí que eso no es así, es una falsedad. No, que no son cristianos, son marianos, ¿no? Ya explicamos aquí que no, que hay un problema con la palabra duro, el concilio de Éfeso en 451, ya explicamos. Aquí educamos, todos nos educamos. Por eso es que mucha gente no quiere venir, porque aborrece la educación. Y mucha gente anda hablando y murmurando por ahí en contra de la academia, porque aborrece la educación. Porque la educación le derrumba y le derriba sus prejuicios, y se siente muy cómodo con sus prejuicios, se siente muy cómodo en su zona de confort. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar ahora, vamos a hacer receso ahora, con permiso de Angie, que es el gobierno aquí, y después seguimos con el tema de las leyes malas. Hoy tenemos los 2 cuadritos de Grisel. Receso entonces, gracias.